Hola a todas y todos, mi nombre es Patricia López Romero, soy integrante de la organización civil Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia AC. Es un gusto estar aquí apoyando con la moderación de este foro, les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en una actividad que hemos preparado con mucho interés y gusto por compartir. Muchísimas gracias al público asistente quienes están conectando. Gracias por estar aquí e invertir un ratito de su tiempo para seguir aprendiendo y reconociendo qué podemos hacer para prevenir las violencias en nuestro país. Les comento que este evento se encuentra en el marco de un proyecto de gran impacto titulado En Comunidad, prevenimos y respondemos ante la violencia sexual y el embarazo infantil en 12 municipios de México. Lo llamamos con cariño En Comunidad. Con este proyecto buscamos fortalecer un ambiente de prevención, protección y respuesta a la violencia sexual contra niñas y adolescentes, así como el embarazo infantil y adolescente producto de violencia en 12 municipios de Estado de México, Tlaxcala y Puebla, focalizándolo en estos principales lugares. Buscamos que las niñas y adolescentes que tenían un riesgo exacerbado de violencia sexual e embarazo infantil que experimenten mayor protección y atención contra las violencias, que tengan seguridad y mayor bienestar. En este foro virtual tendremos la participación de especialistas con gran trayectoria y que nos hablarán desde sus ámbitos de trabajo cómo han manejado el tema de las violencias hacia las niñas específicamente. Recordemos que este evento lo realizamos en el marco del Día Internacional de las Niñas, que se conmemora cada 11 de octubre, es decir, mañana, y que es una fecha que busca reconocer los derechos de las niñas y los problemas excepcionales que enfrentan en todo el mundo, según lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas en 2011. Si durante o al final de las participaciones de nuestras y nuestro invitado les gustaría hacer alguna pregunta o comentario, pueden dejarla por escrito en el chat. También, si así lo desean, nos pueden escribir de dónde nos acompañan, su relación con el trabajo con niñas y adolescentes o con los temas en general en esta sesión. Es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes. En este foro les haré algunas preguntas a las y nuestro invitado, contando aproximadamente con 15 minutos cada uno para darnos sus respuestas. Les pido estar atentas del tiempo. Al tener 2 minutos, seguramente les haré alguna señal para darles aviso de su tiempo. Les voy a ir presentando su semblanza de cada participante conforme vayan a ir participando. Sin embargo, por ahora les puedo presentar de manera general para que les conozcan y les cuento quiénes nos acompañan en esta tarde. Se encuentra con nosotras Nat Carranco Lechuga. Ella es secretaria ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Nat, si puedes encender tu cámara para que te conozcan. También se encuentra con nosotras el maestro Víctor Hugo Zamora López. Él es psicólogo del programa de violencia de género de la Secretaría de Salud de Tlaxcala. Bienvenido, Víctor. Y también nos encuentra la doctora María del Rosario Texi Zúñiga. Ella es directora estatal de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, conocido también mejor por DDCER Tlaxcala. Pues muchísimas gracias, bienvenidas, bienvenido y pues bueno, es momento de iniciar, vamos a lo que nos truje y esperamos que todas las personas que están por acá pues disfrutemos de esta charla. El tema es complejo, sin embargo, pues creo que desde nuestras funciones y particularidades de las áreas de trabajo, aún así, aunque el tema es complejísimo pues es lastimoso incluso, podemos aprender y compartir muchísimas cosas. Entonces, pues muchísimas gracias, Ros, Víctor. En unos momentos vamos con ustedes y pues vamos a empezar contigo, Nat. Muchísimas gracias por estar acá y les voy a platicar un poquito de ella para que también la conozcan mejor. Ella es feminista, es defensora de derechos humanos y es licenciada en Derecho con especialidad en Ciencias Penales. Su experiencia laboral ha abarcado cargos como comisionada ejecutiva de atención y reparación a víctimas en el estado de Morelos, asesora de la Comisión de Equidad y Género en el Congreso del estado de Morelos, coordinadora estatal y regional de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, coordinadora del proyecto Presupuesto Pro Equidad, cofundadora del Comité contra el Feminicidio en Morelos,
Actualmente es la secretaria ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Fue galardonada con la presea Xochiquetzali, otorgada por el Congreso de Morelos por su trabajo a favor de la equidad de género. Ha sido impulsora de diversas políticas públicas y de legislación en ese estado a favor de los derechos humanos de todas las personas. Desde hace más de 20 años da acompañamiento a mujeres que viven violencia de género, especialmente violencia familiar y violencia sexual, así como a familias de mujeres que han sido asesinadas. Pues Nat, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Te recuerdo, tengo 3 preguntas muy específicamente hechas para ti y pues que nos puedas compartir en tu ponencia, pues por qué es importante reconocer a las niñas y adolescentes como sujetas de derechos, cuáles son las principales problemáticas de violencia en las vidas de niñas en México y qué nos puedes platicar según tu experiencia sobre el contexto de inseguridad, específicamente problemáticas como venta de niñas y la violencia sexual que se ha agudizado en nuestro país. Bienvenida y te cedo la palabra. Muchas gracias, Patricia, y buenas tardes a todas y a todos quienes nos están acompañando en este seminario. Para mí es un honor, un gusto poder estar en este proyecto tan importante en donde en el centro se pone a las niñas y a las adolescentes. Y a mí me gustaría empezar no por la primera pregunta, que, que es importante, pero creo que primero necesito dar un poco de contexto antes de decir por qué las niñas y adolescentes deben de ser reconocidas como sujetas de derechos. Y es que las realidades que tenemos en el país y que se repiten en todos los estados de manera distinta por las condiciones desde físicas relacionadas con el territorio, con el gobierno que tienen al frente y muchas otras cosas que impactan. La realidad es que la vida de las niñas y de las adolescentes tienen aún muchas cosas que modificarse. Y les voy a dar algunos datos, algunos son recientes y otros no tanto, porque también la estadística de las infancias es corta y es poco fácil encontrar estos datos de manera anual, justamente porque pareciera que no son tan importantes. Las importancias hacia las personas y hacia los grupos vulnerables tienen que ver en mucho con la actividad económica que se realiza. Y en el caso de las niñas y adolescentes, pues sabemos que esto es pues casi imposible de, de generar, porque además de que es un delito que tengamos a niñas y adolescentes trabajando, también es cierto que aunque sí las hay, no hay un registro claro de lo que sucede con las niñas. Y voy a empezar dando un dato muy ad hoc con el día de hoy, que estamos a un día de habernos enterado de quién ganó el Premio Nobel de Economía, que es Claudia Goldin, en donde habló sobre, o lo ganó por haber o por tener mucho trabajo relacionado con el trabajo de cuidado. Y es que en todo el mundo las niñas de entre 5 y 14 años, o sea, oigan la edad, entre 5 y 14 años, dedican 160 millones de horas diarias más al trabajo doméstico y de cuidados, que además no es remunerado, que los niños de la misma edad. A finales del año 2022, en México, teníamos un aproximado de 15 millones de niñas y niños de 5 a 11 años de edad. De esos, el 11% representa a la población total de México. Pero de esa cantidad, estamos hablando solo de 5 a 11 años, o sea, hay una parte que no está contabilizada en estos datos y que más adelantito les voy a dar el año en el que sí se contó. De esta población entre 5 a 11 años, 98% asiste a la escuela y el 2% no asiste a la escuela. Y son más los niños que no asisten a la escuela que las niñas. Para quienes nos están viendo, podrá ser un poco confuso de por qué hay más niños, pero la realidad también en este país es que es más fácil que a los niños los pongan a trabajar desde más pequeños y entonces las oportunidades en la escuela, las oportunidades escolares pues son mucho menores. Hay otros datos que son
del Censo 2020 y de la Encuesta Nacional del Trabajo 2019, que nos dice que en México, en ese tiempo que se hace este censo, hay 38.2 millones de niñas y niños, así como adolescentes de 0 a 17 años de edad, donde 49% son mujeres y 51% son hombres, y representan el 30% de la población total del país. O sea, es un número bastante elevado que si el dinero, digamos, pues el presupuesto, las leyes, las políticas públicas, las referencias para poder modificar o para poder atender a esta población fuera equitativa, pues tendría mucho más foco todo lo que está vinculado con las infancias. Sin embargo, sabemos que no es así. De este 30% de población, digamos del 100% que es 38 millones de niñas y niños, el 26% está entre los 0 y 4 años de edad, el 28 entre 5 y 9 años de edad, el 29 tiene de 10 a 14 años de edad y 17% tiene entre 15 y 17 años. En 2019 había 3.269.395 niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años que realizaban alguna actividad económica y de ellos más del 50% realiza una actividad no permitida por la Ley Federal del Trabajo. Y cuando pensamos en niñas y adolescentes mujeres, no podemos dejar de pensar que una de estas actividades puede ser el trabajo doméstico, que está vinculado además con la trata de personas para la explotación laboral, que generalmente se tolera mucho más en las zonas de pueblos originarios o de mayor índice de pobreza. Pero en 2018, y voy de un año a otro porque las estadísticas se mueven dependiendo del país y también dependiendo de Naciones Unidas, porque no hay como ya se los dije anteriormente, no tenemos estadísticas continuas, constantes, adecuadas, permanentes sobre las infancias. En el 2018 el UNICEF o la UNICEF mencionó que una de cada 3 niñas y niños de 6 a 11 años presenta problemas de peso. 8 de cada 10 niñas y niños de sexto de primaria no alcanzan los logros esperados en áreas como lenguaje y comunicación. 6 de cada 10 niñas y niños de 1 a 14 años han experimentado algún método de disciplina violenta, que puede ser por parte de papá o mamá o por parte de docentes o de alguien pues que evidentemente tiene un poder sobre ellos, ya sea familiares o no. De los casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en México, más de la mitad se encuentran en situación de pobreza y 4 millones viven en pobreza extrema. El 91% de estas son personas de pueblos originarios que viven, como les decía, también en condiciones de pobreza. De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2022, había 15 millones de niños y niñas entre 5 y 11 años y un poquito más alto ya, 44% de niñas no asistía al colegio, del 2% del total que no va a la escuela. Hay una diferencia, anteriormente era 46, disminuye, pero sigue habiendo un problema importante en el tema de la educación sexual, perdón, de la educación escolarizada. Estos breves datos y que no dan un reflejo de la realidad completa de las niñas y las adolescentes en México particularmente, nos ponen en un antecedente para ver cuáles son las principales problemáticas de violencia en las vidas de las niñas en el país y que por supuesto Tlaxcala no va a ser la excepción. ¿Cuáles son estas principales problemáticas? Pues de inicio, un tema de educación. Por supuesto que las violencias pueden dividirse en diferentes tipos
y también en contextos. Pero si hay algo que no podemos dejar de ver constantemente es la violencia familiar, que va de la mano con la violencia sexual dentro de la familia, pero también aquella que es tolerada por el Estado y que en Tlaxcala seguramente tienen muchos ejemplos, vinculada a la trata de personas, especialmente en este tema explotación sexual con las niñas, adolescentes y mujeres adultas. Y estas violencias se pueden vincular con la violencia vicaria, que es una violencia muy poco estudiada, que tiene mucho tiempo de ser real en nuestro país y en otros lados del mundo, pero que es muy reciente su nombre. O sea, su forma de identificarla y de nombrarla tiene muy poco que ha empezado a generar movimientos legislativos para poder reconocerla. Y es la forma en la que la pareja o expareja tiene un poder o quiere ejercer el poder a través de los hijos e hijas para seguir dañando a las mujeres. Y esa violencia vicaria también está generando un atentado contra el principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes, que hablo en general, sin particularizar en el sexo, pero que dentro de esta violencia vicaria, pues una de las más señaladas por las propias madres cuando hacen la denuncia de estar viviendo esta violencia es el abuso sexual a las niñas. Y explico un poco más. Cuando una pareja, cuando tu pareja, tu expareja, el esposo, el papá de los hijos y de las hijas intenta dañar a la mujer a través del daño que le puede hacer a sus hijos e hijas, uno de los principales métodos es el abuso sexual. Es importante ponerlo sobre la mesa porque de acuerdo a, no hay datos específicos porque no se ha medido, esta violencia no está medida en México, es el reconocimiento legislativo data de los últimos 2 años y no se encuentra tipificado en la mayoría de los estados, por lo tanto es difícil vincular la violencia vicaria con la violencia familiar y la violencia sexual, especialmente con niñas y adolescentes, pero la realidad es que muchos feminicidios también de niñas están vinculados a la violencia vicaria y la violencia familiar, pues en todas las formas que puede existir. Un tema de violencia que no podemos dejar de ver, y quisiera explicarlo también de una forma muy sencilla, es el matrimonio forzoso, el matrimonio forzado. Esta forma de intercambiar a las hijas por alguna cantidad económica o por algún bien patrimonial que puede ser mueble o inmueble, por la falta de recursos para mantenerlas o por lo que en muchos lugares se dice son los usos y costumbres y que realmente no lo son, pero así se han venido manejando durante décadas, también puede ser visto no solamente como algo que la familia genera o que la familia provoca para poder obtener una remuneración en la venta de las niñas y las adolescentes. También tenemos que ver o tenemos que poner la mirada mucho más aguda porque muchas de las adolescentes que deciden o que buscan una forma de emancipación para dejar de vivir violencia o para tener el reconocimiento comunitario y social en su espacio donde se desarrollan, lo ven como una opción en el caso del matrimonio forzoso. Por supuesto que no podemos dejar de mencionar la violencia escolar, el bullying, que además tiene uno de los índices más altos de violencia reportada al INEGI por las niñas, especialmente por aquellas que son adolescentes, que son las que más la refieren,
y que esta violencia es mucho mayor por sus propios compañeros, digamos, es una violencia entre iguales, pero que finalmente no son iguales. La desaparición, que seguramente no tendríamos que abundar mucho por el tiempo, pero también porque es evidente la crisis humanitaria que estamos viviendo en este país, vinculada con la desaparición y cómo de manera focalizada las niñas, las jóvenes, las adolescentes están desapareciendo por temas vinculados también a la trata de personas. Ante esto, como otros temas importantes de violencia, no podemos dejar de mencionar el feminicidio, el embarazo no deseado, el desplazamiento interno forzado y, por supuesto, todo lo que genera, el espacio o el momento que se genera perfecto a partir de insuficientes políticas públicas, presupuesto y legislación, y la falta de atención en el principio del interés superior de las niñas, que no se respeta en las instituciones, pero tampoco se respeta en la comunidad, en la sociedad, y va generando todo este tipo de violencia. Que partiendo de la respuesta de estas preguntas, ¿qué es lo que podríamos o por qué podemos decir o definir por qué es importante reconocer a las niñas y a las adolescentes como sujetas de derecho? Pues una, porque son personas. O sea, no podemos pensar que las niñas y las adolescentes no son sujetas de derechos. Y porque al hacerlo estamos construyendo o estamos encaminando la construcción de nuevas realidades, estamos construyendo otras formas de ver y crear el mundo, porque ellas son quienes lo van a cambiar. Ellas son las que se están preparando para cambiar el mundo. Y no lo tenemos que decir como a futuro, tenemos grandes ejemplos ya de niñas transformando e involucrándose en las decisiones políticas, en las decisiones ambientales, en la defensa de sus propios derechos, más allá de su propia escuela o su propia comunidad. Ejemplos, seguramente podemos poner muchos, y la referencia más inmediata que se me viene a la mente es Malala, pero en México tenemos a muchas niñas trabajando ya a favor de sus derechos, y lo pudimos observar mucho con la campaña del Me Too, en donde muchas niñas y adolescentes salieron a reclamar sus derechos, difundiendo y denunciando los abusos sexuales y el acoso escolar que se estaba viviendo. Intervenir en ellas, invertir en ellas, por supuesto, y ya lo dijo Naciones Unidas, es invertir en un futuro que genere equidad, que sea más igual, que sea más justo, y además es cumplir con las obligaciones internacionales que tiene este país. Tenemos la Agenda 2030, que es una de las agendas más importantes que los países deben de cumplir, que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son 17, y en cada uno de ellos se habla de perspectiva de género, se habla de incluir a las mujeres y a las niñas, y solamente de esa forma podríamos tener la posibilidad inmediata, y digo inmediata no de mañana, pero sí de un tiempo muy reducido, para poder generar condiciones que permitan la igualdad de género. El empoderamiento de las mujeres es parte de estos objetivos del desarrollo sostenible, y solo garantizando sus derechos podemos obtener o llegaremos a obtener la justicia y la inclusión. Vamos a poder generar economías que funcionen para todas las personas, y es la inclusión de las niñas y las adolescentes son de las únicas formas que podríamos estar contribuyendo para que este país y este mundo en general cambie. ¿Cuál es la realidad o cuál es la experiencia sobre el contexto de inseguridad, venta de niñas y violencia sexual que se agudiza en México? Pues hay una gran cantidad de temas. No podemos dejar de hablar de la pandemia. No, la pandemia que generó tanta violencia al estar tanto tiempo los niños y niñas en casa, y que se vieron repuntadas las cifras de denuncia de violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres al estar tanto tiempo en el hogar. Por supuesto que tampoco podemos decir que no hay forma de identificar
ya veo que ya se me acabó el tiempo. No, Veía, perfecto, sí. Si quieres terminar pero esa idea, nada adelante. más ya estaba terminando, nada más es el asunto de la disminución de presupuesto y de atención en los espacios de protección. Han pasado meses, años en que Cipina no tiene cabeza, en que se han disminuido los fideicomisos, en que no hay dinero para los refugios y todo eso va generando condiciones de riesgo para las niñas, niñas y adolescentes. Y por supuesto que la violencia social en donde se invoca el narcotráfico, la impunidad, la desigualdad, la pobreza, pues va generando un caldo de cultivo que va a detonar la violencia de mayor o con mayor fuerza a partir de la vulnerabilidad en la que se encuentre cada grupo, y niñas y adolescentes son de los grupos más vulnerables porque son quienes menos acceso a las instituciones y a las voces, incluso para poder hablar por ellas mismas, es más difícil. Hasta aquí lo Claro. dejo para no seguir entorpeciendo los tiempos. No, está perfecto, Nat, muchísimas gracias. La verdad es que nos has aportado un montón con estos datos que contextualizan perfecto la problemática, pues nada perfecta que viven las niñas y adolescentes, y pues nos ha parecido que con esto podemos justo entender mucho más de lo que va este proyecto. Tenemos un comentario por aquí que nos dice: la realidad que viven las niñas y las adolescentes depende del contexto social, cultural, político y económico en el que habitan. Y creo que justo eso también encierra mucho con lo que ahorita Nad nos hacía favor de concluir su participación. Nad, muchísimas gracias. En unos minutos regresamos contigo con una pregunta y el cierre. Muchísimas gracias. Y pues vamos a darle con nuestro siguiente invitado, le vamos a ceder la palabra a Víctor Hugo Zamora López. Bienvenido nuevamente, muchas gracias por aceptar acompañarnos y compartir parte de tu experiencia de trabajo con nosotras. Les presento a nuestro invitado. Él es licenciado en psicología con maestría en psicoterapia humanista, perdón, diplomado internacional en violencia de género y derechos humanos, diplomado internacional en diagnóstico y tratamiento de la ansiedad y la depresión, diplomado en violencia contra las mujeres y trata de personas, investigación, teorías, metodologías y política pública, con un diplomado en género, violencia y manejo de grupos con enfoque de género, especialista en cursos de temas de género y atención a las violencias, atención de psicoterapia infantil, individual, familiar y de pareja, es catedrático de la universidad y tiene un diplomado también en psicoterapia infantojuvenil. En su trabajo actual, su actividad actual es psicólogo clínico en el hospital y facilitador de grupos de reeducación para hombres e instructor de grupos de prevención de la violencia. Así que pues, Víctor, igual que con Nat, te vuelvo a compartir las preguntas que te lanzábamos previamente, que son: ¿existen programas de prevención y atención de violencia de género con enfoque de infancias, tan importante por el grupo poblacional que ya nos hizo favor, Nat, de extendernos este contexto? ¿Cómo es ese enfoque de infancias? ¿Y de qué forma especializada se puede trabajar con niñas en rangos entre los 10 y 14 años, especialmente en temas de prevención y atención a las violencias? ¿Y cuáles consideras que son los puntos clave para prevenir la violencia contra niñas y adolescentes? Te cedo la palabra y 2 minutitos antes del cierre de tu tiempo, me vuelvo a aparecer por aquí. Gracias, Pati. Bueno, pues sí, justamente sí hay programas que atienden la prevención y la atención a la violencia en niñas y adolescentes. Hablar de prevención, existen programas que hablan de prevención sexual comunitaria, prevención en el noviazgo, y estos tienen el único fin de poder atender de manera cognitiva y de pensamientos introyectos que se van colocando desde lo que ya también mencionó Nat, de cómo también pueden repetir los roles de género establecidos, ¿no? En estos temas de prevención es bien importante reconocer una metodología de trabajo, que es obviamente haciéndolo desde una perspectiva de género, pero también hablamos desde una postura narrativa. Desde esta postura narrativa buscamos, de psicoterapia narrativa, buscamos que la persona, la niña, la adolescente externalice y saque de sí misma lo que no le acomoda, lo que empieza a cuestionar y no le está gustando, lo que empieza a cuestionar y no gusta o no decide repetir.
vemos desde esta postura narrativa como el problema al problema y no a la persona como un problema. Esto es muy interesante porque muchas veces desde los contextos sociales, familiares, escolares, parece ser que las personas se vuelven el problema, las niñas, los adolescentes se vuelven el problema en la violencia sexual, ¿no? Cabría mucho mencionar desde las ideas en que, bueno, es que las adolescentes por su forma de vestir, las adolescentes por su forma de expresarse, las adolescentes por ahora escuchar la música que escuchan, por ver lo que ven. Si bien eso sí es un factor que determina un aprendizaje, no significa que ellas sean el problema. Ajá. Entonces, una forma de externalizar el problema es empezar a mirar las oportunidades que tienen ellas para enfrentar las situaciones actuales de violencia en las que pueden vivir. Repito, en el contexto familiar, social o educativo. Si bien lo que está a nuestro alrededor las convierte o los convierte en personas vulnerables, ¿no? Ahora, desde lo que vemos, desde lo que escuchamos, que se vuelve al final de cuentas un aprendizaje y un ideal de lo que yo quisiera hacer, hablando de unas relaciones de noviazgo, ¿no? De lo que yo escucho y lo que veo en los medios de comunicación, bueno, desde ahí voy creando un ideal de lo que quisiera como pareja. Y desde ahí se empiezan a gestar las situaciones de violencia, en donde no veo las situaciones de alarma para poder mirar si en algún momento ya me están generando violencia psicológica o un tipo de violencia sexual. O inclusive esto de lo que hablaba Nat, en Tlaxcala, el posible enganche para vivir una situación de trata de personas con fines de explotación sexual. Por eso tan importante este tema de prevenir. Y bueno, desde estos programas pues desafortunadamente en este momento en Tlaxcala no hay un recurso para personal que pueda llevar a cabo estas acciones desde el ámbito preventivo. Creo que eso es algo interesante de mencionar. Necesitamos apostarle a la prevención porque pues en atención sí se le apuesta, ¿no? A mirar qué pasa, qué sucede. Pero en la prevención no se ha generado sensibilización, capacitación y personal que también lleve en esos proyectos a mirar estas formas en las que las chavas, niñas, puedan empezar a prevenir esas acciones de violencia en su comunidad o en sus relaciones de noviazgo sobre todo, pero también en las relaciones familiares, ¿no? Y bueno, también hay una situación que se detona para atender las situaciones de violencia, ¿no? Hablando específicamente de unas violencias sexuales o cualquier tipo de violencia, si existe, que es bajo la normativa 046 en salud, específicamente en el grupo etario del que ahorita estamos abordando, pues bueno, la norma 047 que nos establece qué criterios tendríamos que tener y aplicar todo el personal de salud para cuando una niña, adolescente está viviendo esta situación de violencia. Y hablando de esto desde una perspectiva desde las infancias, pues claro, es importantísimo porque no podemos trabajar solas y solos. Es decir, en estos talleres de los que hablaba de prevención, bueno, son talleres de 12 sesiones, de 2 horas, una vez a la semana, en la que trabajamos con la población, que puede ser en las escuelas, en las comunidades, se gestan o se generan grupos. Pero también es importantísimo el trabajo que podemos hacer en la escuela, con padres y madres de familia, con los trabajos reeducativos de hombres que generan acciones de violencia, trabajos reeducativos de mujeres que viven situaciones de violencia. Y interesante esta dinámica, ¿no? Bueno, entonces, en estos talleres identificamos a personas que viven estas situaciones de violencia, niñas y adolescentes, las captamos y también se refieren también a los grupos de reeducación para hombres y grupos de reeducación para mujeres, donde hombres trabajamos nuestras violencias y mujeres trabajan las consecuencias que pueden estar viviendo de violencia. Este trabajo es un trabajo que se hace a nivel nacional, digo, ahora en todos estos movimientos del sector salud, bueno, pues se ha puesto una pausa con respecto también a las condiciones de dineros, pero es un proyecto que está bien planteado, que dado aquí en Tlaxcala ha dado resultados, se han canalizado, se han atendido algunos casos, si bien las personas que estamos frente a estos grupos tenemos una participación activa, sensible y de compromiso ante lo que detectamos para poderlo a lo mejor referir a una atención, bueno, pues no depende de todo, ¿no? Hablaba de una norma 047, 046, específicamente la 047 para el grupo etario,
en donde nos indica que toda persona que viva una situación de violencia sexual pues necesita recibir un servicio especializado, ¿no? ¿En qué consiste esto? Bueno, pues una enfermera, un trabajador o trabajador social, una psicóloga, un psicólogo, una persona de urgencias y también pediatría, ¿no? En este caso, con este grupo etario que hablamos. Todos estos personajes entramos para brindarle una atención a la niña y al adolescente, en este caso, hablo a lo mejor específicamente de violencia sexual. Ajá. Y bueno, desde la perspectiva, desde las infancias. Yo no puedo tener un lenguaje ni un trato igual con una mujer de 36 años que vivió una situación de violencia sexual a una niña o adolescente de 12 a 10 años. Eso es importantísimo. Y desde ahí me atrevo a mencionar que nos hace falta mucho trabajo de sensibilizar, de capacitar al personal que trabaja en el sector salud, a las personas, entes públicos, servidores públicos, para hacer un trabajo interno, pero también mirar esta importancia de trabajar desde esos lugares. Porque, pues muchas veces desde ahí, de por sí, es un evento traumático que obviamente se gesta desde mucho antes, pero si mi postura es desde un lenguaje en el que no está a una niña, adolescente de 10 a 12 años, bueno, pues desde ahí no vamos a generar lo que nosotros en psicología llamamos desde el proceso empático, ¿no? En generar el rapport, el poder acompañar a la persona para explicarle cuál va a ser todo el proceso que va a llevar derivado de esta violación, ¿no? Hablamos desde un tratamiento retroviral, hablamos desde una notificación al Ministerio Público, hablamos desde la contención emocional, y algunas otras atenciones de nivel médico que tengan que ver con lo físico, lo sexual, ¿no? Alguna infección de transmisión sexual, pruebas serológicas para el VIH, panel viral, todo esto que conlleva la atención en ese servicio. Y obviamente derivarlos a los otros entes que les compete, bueno, pues ya las acciones legales pertinentes. Entonces, desde también en la atención en hospitales, bueno, pues es importante rescatar esta postura narrativa, ¿no? Nuevamente lo repito. ¿Por qué? Porque justamente en esta postura también tratamos de ampliar su mapa de mundo de la niña y el adolescente. Es decir, muchas veces ante un evento traumático como puede ser una violación, pues solamente nos quedamos con una sola historia de la situación. Es decir, durante mi vida, durante mi proceso, me quedo solo viviendo y recordando ese evento traumático. Es importante empezar a ampliar el mapa de mundo para ver qué recursos hay en su historia que la ayuden también en ese momento a empezar a hacer algo con ese evento traumático. Si bien es importante desde esta atención también mandar a una atención psiquiátrica, porque muchas veces ya los adolescentes en estos eventos que llegan, previamente en la atención que yo he dado, pues hay situaciones complejas de abandono de la familia, ¿no? Donde papá y mamá no están, donde se quedan a cargo del abuelito, de la abuelita, o inclusive donde niñas, como mencionaba Nat, pues se quedan cumpliendo roles. Niñas de 12 años se quedan cumpliendo un rol de cuidadoras hacia sus hermanos, ¿no? Hermanas, preparando alimentos, al cuidado, a la atención de la educación, y donde eso las pone en un riesgo y las vuelve vulnerables. Discursos he escuchado en los que dicen, yo ya no aguanto estar en mi casa porque vivo violencia, vivo y veo todo el tiempo la violencia que hay entre mi papá y mi mamá, pero además estar a cargo de mis hermanos es desgastante. Entonces, donde pues el rendimiento escolar disminuye, las situaciones de cutting, ese es un principal factor en el que nos podemos dar cuenta. He escuchado a otras compañeras, colegas, psicólogos, psicólogas que empieza el cutting, ¿no? Como una forma de violentarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, y donde desafortunadamente dicen, no, pues es que, pues sí es un acto autoinfligido, ¿no? Pero pues no veo una situación de violencia. O sea, en la atención psicológica necesitamos integrar la perspectiva de género. ¿Para qué? Para poder mirar esas violencias que están en el contexto. Si yo no miro eso, si no exploro, no voy a poder atender e identificar de manera clara y asertiva el acompañamiento que necesita esta niña o adolescente. Y posiblemente la veamos como el problema, nuevamente reitero, ¿no? ¿Qué estará pasando? Bueno, pues hoy justamente que celebramos el Día Mundial de la Salud Mental, importantísimo mirar
el acompañamiento psicológico que necesitan las niñas, niños y adolescentes. Por eso en materia de prevención necesitamos apostarle, reitero nuevamente, hacia esos lugares. Y bueno, justamente otros de nuestros factores que nos vuelven vulnerables o qué se puede hacer, desde dónde podemos atacar o prevenir estas situaciones de violencia, es generar entornos saludables en la escuela, en casa, a nivel social. Y esto pues puede sonar como fácil, ¿no? Pero pongo un ejemplo, cuando llegan a una atención psicológica de subsecuente o inclusive ante un evento de violencia sexual al hospital o al centro, pues bueno, pues llegan con el abuelo, llegan con la tía, llegan con una hermana mayor de edad, pero ahí se ve la ausencia de papá, de mamá, de relaciones de pareja en las que están separados, ¿no? Donde se han ido papá a Estados Unidos a trabajar a Canadá, donde solamente está la mamá. Y esos son factores que también ponen en algún momento en riesgo a las y los adolescentes. Ajá. Y en ese sentido, bueno, pues hablar desde esta perspectiva de las infancias es importantísimo generar ese acompañamiento. En el trabajo psicológico, psicoterapéutico, importantísimo formar alianzas con mamá, con papá, que, que en algún momento también generan violencia hacia ellas, hacia ellos. Y los vuelven como, se empiezan a gestar los secretos familiares, ¿no? No digas nada porque si no se va a destruir la familia, en donde niñas y adolescentes se están quedando con ideas en donde prefieren a nivel familiar esconder eso que sucedió para no destruir una familia, ¿no? Extensa. Entonces, un trabajo importantísimo el que tenemos en la atención psicológica, reitero, sin embargo, en la necesidad de apostarle más a una atención de prevención. Y bueno, ya por último, algunos puntos que también necesitamos es hablar de las sexualidades, ajá, desde conocer sus cuerpos, hablar de tirar el ideal de parejas que van construyendo las niñas y adolescentes, ajá. Empezar a cuestionarnos eso que escuchan, ¿no? Eso que escuchan en la radio, eso que escuchan en la canción de moda, empezar a cuestionar lo que ven en series. Todo eso es tener acercamiento entre todas y todos. Generar mayor confianza entre papá, mamá, entre las redes familiares. Reforzar el enfoque de las infancias, todo el contexto social en el que tenemos que involucrarnos todas y todas. Y no solamente hablo de mamá, de papá, de familias, hablo de instancias educativas, hablo de instancias de salud, hablo de instancias, organizaciones no gubernamentales. Todas y todos tenemos un papel fundamental en este acompañamiento. Y reitero, algo interesantísimo es la sensibilización y capacitación que necesitamos cuando nos convertimos servidoras o servidores públicos o estamos en una organización civil, pues necesitamos esa parte de sensibilizar, acercarnos al tema, mirarlo desde otro lugar. Y justamente dinero, invertir en proyectos preventivos. Y bueno, un trabajo comunitario que justamente ahora se habla de algo que es una acción comunitaria que ya en los diferentes hospitales del estado ya se están trabajando, que es que promotoras y promotores de la salud salgan ahora, ¿no? Y busquen a la población, tengan un contacto con la población para que sepan qué servicios existen para que se puedan atender o prevenir. Ya no solamente queda como en, bueno, ya que lleguen solos, ¿no? Al hospital. Ahora es ir a las comunidades, a hablarles de las problemáticas, a hacer las detecciones y ahora sí jalarlos para darles esa atención y seguimiento que necesitan todas y todos. Y justamente a esto me refiero con acercar todos los servicios, acercar los servicios que necesitan las y los adolescentes también. Es importantísimo seguir reforzando esto de la ruta NAME, que es con los embarazos adolescentes que están a la alza, pero también los intentos de suicidio que existen ahora y van a la alza. El, en mi experiencia, 7 de cada 10 niñas y adolescentes que intentan el suicidio están relacionados con acciones de violencia, violencia sexual, abuso sexual o una situación de violación previa. Entonces, el fenómeno del suicidio, pues sí está es un tema que
que necesitamos abordar desde un panorama multifactorial para poder entenderlo y poder atender de una manera adecuada y encaminar a las personas a que encuentren alternativas reales, ¿no? Porque puede ser algo muy clínico, ¿no? Ah, bueno, pues es un intento de suicidio, hay alguna situación depresiva, ansiosa, un trastorno. Bueno, mandamos a lo mejor hasta psiquiatría, ¿no? Que la atiendan. Pareciera que la atención médica fuera la solución, pero no. Necesitamos trabajar con todo el contexto familiar, con todo el contexto social que está manteniendo esa ideación y que justamente está en los eventos traumáticos que han vivido para llegar a intentar o pensar quitarse la vida. Bueno, Patti, pues hasta aquí mi participación para respetar los tiempos. Encantado para poder compartir en otro momento mayor información. No sé si tengan alguna pregunta. Claro que sí, muchísimas gracias, Víctor. Pues con estos aportes nos hablas mucho de cómo la parte comunitaria es fundamental y sí, justo es parte de nuestra teoría de cambio en el proyecto en comunidad. Las violencias, justo lo mencionas, muchas veces inician desde el ámbito familiar y escolar y no es que solo hay un agresor externo, que sí existe también esa otra parte, pero pues hay que prepararnos mucho más con este tema de la prevención de violencias, fortalecer las relaciones saludables y en todos los espacios apoyar a la prevención y así vamos a hacer una cadenita pero positiva. Entonces, Víctor, pues en unos minutos más te vuelvo a ceder el micrófono para si tenemos alguna pregunta y también nos des tu despedida. Entonces, pues muchísimas gracias y continuamos. Gracias. Vamos a cederle el uso de la voz a la doctora Rosario Texi Zúñiga, a quien agradecemos enormemente siempre sus gestiones y su participación para que pues también nos platique sobre el proyecto y su punto de vista de trabajo desde el proyecto en comunidad. Les comparto un poquito de su gran semblanza. Ella es licenciada en Trabajo Social, maestra en Ciencias Sociales y doctora en Educación por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Cuenta con una especialidad en Sexología Educativa, es investigadora y docente de la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, candidata investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Actualmente pertenece al Sistema de Especialistas de Estudios de Género y Feminismo del CIEG en la UNAM. Es experta en estudios de género, experta en atención a la violencia sexual, en diagnósticos y atención de impactos socioemocionales de las violencias y el contexto de mujeres jóvenes. Aunado, es dictaminadora de la Revista Iberoamericana de Educación Superior y de la Revista de la Universidad del Valle de Puebla. Es co-creadora del programa Sanarme, que es atención psicológica integral con perspectiva de género y que se encuentra dentro de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México. Y pues también forma parte del grupo que elaboró el protocolo de actuación para prevenir, atender e investigar mecanismos de justicia restaurativa y sanción en materia de género, acoso, hostigamiento sexual de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Rosario, pues bienvenida y muchísimas gracias. Pues a ti te tengo también unas preguntas que son, ¿por qué se debe realizar trabajo en redes transdisciplinarias para prevenir y atender casos de violencias? También, ¿cuáles son los retos más grandes del trabajo que se realiza con niñas y adolescentes en materia de violencias? ¿Y qué se necesita para crear estrategias de fortalecimiento para prevenir y atender los casos que podamos tener en esta materia de niñas y adolescentes? Entonces, pues te cedo la palabra, tienes tus 15 minutos, me aparezco 2 minutitos antes de que termine tu tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pati. Muy buenas tardes a todas y todos. Pues creo que es muy importante lo que hemos venido escuchando con mi compañera y compañero en el trabajo por la defensa de los derechos de las niñas en el país y en Tlaxcala en particular. Y creo que hay muchos pendientes y muchas cosas que han salido y una de ellas tiene que ver con las violencias y creo que a mí me toca responder justo qué podemos hacer o por qué se debe realizar un trabajo transdisciplinar, pero también lo pongo como interinstitucional y multidisciplinario. ¿Por qué? Porque al final hace falta responder a las necesidades de las infancias, de las niñas, niños, adolescentes, porque tenemos un sistema totalmente todavía asistencialista en muchos casos. Tenemos instituciones como DIF, como Educación, el Instituto de la Juventud, las áreas de justicia, de salud, algunos programas federales que muchas veces siguen teniendo una visión totalmente de asistencia y no como de buscar humanizar y de buscar
generar nuevas estrategias. Y por otro lado, también es muy importante comentarles que hay procesos sin capacitación, ¿no? Cada cambio de gobierno llegan personas a las instituciones y no están capacitadas, ¿no? No están preparadas, no están listas y pese a que han buscado que haya un área un poco más integral, todavía no logran porque mientras se capacitan ya es tiempo de que salgan de esa área y entonces otra vez se tiene que hacer un trabajo de repetición y nuevamente llegamos con personal no, poco capacitado o sin perspectiva de infancias, sin perspectiva de género, a veces sin presupuestos, ¿no? Y muchas ocasiones sin investigación en el tema, pese a que tenemos un avance importante a nivel nacional y a nivel local, en el caso de Tlaxcala, ¿no? Pues tenemos protocolos de actuación, tenemos la idea de la creación de los albergues integrales, apareció en este momento una situación bastante favorable para las niñas y adolescentes, como tiene que ver con la educación integral en sexualidades, ¿no? Que los libros de texto gratuito ahora están mucho más alineados a la realidad. Sin embargo, todavía hay una postura y una cerrazón muy grande en la sociedad con la que vivimos y que además que está muy puesta ahí la ultraderecha mexicana y conservadora que tenemos y que al final pues generan esta poca información respecto a los temas, ¿no? Pero también tenemos el acceso a servicios de salud, pero muchas veces, digo, en Tlaxcala nos ha ido muy bien, ¿no? Porque sí puedo decir que tenemos evidencia de que el trabajo que se hace es profesional e integral. Sin embargo, en otros espacios está pasando que no hay servicios de salud ni amigables ni con toda la información necesaria. Y además eso, la sociedad civil que acompaña en muchos otros lugares y en Tlaxcala ha sido un poco minimizada y en algunos momentos quizás hasta criminalizada por los gobiernos entrantes, justo porque no miran lo grande del trabajo que tenemos como sociedad civil y también sigue pensando y permeando una parte fundamental de adultocentrismo, de pensar que las niñas, niños, adolescentes no tienen esta posibilidad de decidir o no tienen esta posibilidad de como ser sujetas de derechos y entonces muchas veces esta visión adultocéntrica está no solo permeada en quienes estamos atendiendo estos casos, sino también en la misma política pública y social que está atendiendo a niñas y adolescentes, ¿no? Por otro lado, sí tenemos una cultura de la violencia y que está muy normalizada y en esa cultura de la violencia caben todas esas enseñanzas, aprendizajes donde las niñas no pueden hablar, las niñas no pueden discutir a un adulto, las niñas deben siempre obedecer, ¿no? Y justo también ahí viene, aparece el tema de la crianza respetuosa. Pocas veces hay crianza respetuosa en nuestro contexto, muchas veces hay pocos factores protectores y eso ha posibilitado otros problemas como en el caso de Tlaxcala, la desaparición intermitente de niñas y adolescentes, la venta de niñas y adolescentes, la trata de personas con fines de explotación sexual y por supuesto los temas de violencia sexual que no solo no son menores porque el abuso sexual infantil es un tema que tiene a Tlaxcala sumida en una situación grave, ¿no? Y que al final la violencia sexual y que llega hasta los embarazos también nos lleva a generar nuevas formas también de pensar qué está pasando en nuestra sociedad, que no está funcionando, que algo estamos haciendo mal para que en Tlaxcala, en México, las niñas se sigan embarazando. Los datos reales, ¿no? Que tenemos actualmente más o menos es que 115 niñas cada año en Tlaxcala están siendo embarazadas, muchas de ellas por una cuestión de violencia sexual, ¿no? Las niñas hablando de 10 a 14 años y que ninguna niña en nuestro estado, en nuestro país, tendría por qué estar atravesando una situación de embarazo infantil y que pues las leyes, aunque son amplias, pero realmente no reconocen y no atienden la realidad que viven las niñas y adolescentes. Por otro lado, sí aparece el tema de las violencias estructurales y sistemáticas, ¿no? Como ya lo han dicho mis compañeros, está el maltrato como una forma de educación también en nuestras familias, el bullying, la violencia juvenil, ¿no? La de pareja, la violencia sexual muy permeada, pero también aparece el tema de la violencia psicológica, que ya en pandemia empezamos a atender y reconocer que es
que también la salud mental es importante, pero que todavía no se reconoce en las adolescentes y en las niñas. Y bueno, pues tenemos estas situaciones que ha contado Víctor sobre el suicidio y que muchas veces ni siquiera reconocemos que son fundamentales. Pero también creo que en este esquema adultocéntrico y de una cultura de la violencia, pues el tema del amor romántico pesa muchísimo para las niñas y adolescentes porque todavía siguen construyendo justo relaciones a partir desde esta vivencia de lo ideal, ¿no? Y entonces idealizan sus primeras relaciones de pareja, idealizan sus primeras experiencias y que al final puede generarles otras situaciones como justo el embarazo no planeado, ¿no? También la violencia en los noviazgos y hasta llegar a la violencia sexual, ¿no? Y el tema de los feminicidios y la trata de personas no está fuera, pero que al final sigue permeado por esta visión que nos han inculcado de género, ¿no? Y patriarcal, donde la subordinación está muy presente. Y justo en ese sentido, a pesar de que existen marcos legales que hoy en día ya ayudan y reconocen el tema de los derechos de las mujeres y de las niñas, como la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Tenemos un Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿no? Y con ello procuradurías para la atención al menor, pero en algunos casos, pues no, realmente las niñas no conocen esa información o realmente, a pesar de que, por ejemplo, en Tlaxcala tenemos instauradas 60 sistemas de protección integral de niñas, niños y adolescentes, porque son en los 60 municipios de nuestro estado, realmente no conocemos y no vemos como que avance, ¿no? Porque muchas veces las mismas trabajadoras sociales, psicólogas o psicólogos, abogadas, están en los mismos programas, están en DIF, están repitiendo funciones y que pocas veces se les permite como esta posibilidad de interacción o esta posibilidad de ser un servicio integral y mucho menos de estar capacitadas entre la atención, las múltiples actividades, las múltiples jornadas y la acumulación de trabajo difícilmente pueden atender realmente a las niñas y a las problemáticas que han tenido y además que a nosotros tenemos una alerta de violencia de género para el estado de Tlaxcala, entonces ya hace 2 años ha estado instaurada, pero no ha habido como un avance significativo, justo tiene que ver por eso, porque falta un reconocimiento de que las infancias son importantes, ¿no? Y eso es una de las cosas que nosotras sí hemos visto en trabajo de campo y que vemos que el enfoque que sí es necesario, sí es transdisciplinario, pero también interinstitucional y multidisciplinario, tiene que ver con que necesitamos que no solamente nos focalicemos a los 10 municipios con mayor embarazo o a los 10 municipios con más violencia, sino realmente creemos estrategias que funcionen, que sean pertinentes, que sean eficaces para hablar con niñas y adolescentes y además de eso, para generar un contexto mucho más protector para ellas, ¿no? Lamentablemente, como lo ha dicho Víctor Hugo, apenas las instituciones de salud están tratando de salir a comunidad, pero el problema ya está, ¿no? El problema ya lo tenemos y realmente con cuánto personal se cuenta para salir a las áreas comunitarias, porque si tenemos como en varios programas 2 o 3 personas para un estado que es muy pequeñito, pero que ya si lo ves y recorrer día con día, pues se vuelve imposible hacerlo, ¿no? Entonces, creo que también es algo que nos reta como Estado, pero también como sociedad civil a buscar y tratar de generar justo estas acciones de manera coordinada y conjunta para lograr un cambio. El cambio se necesita y no solo es responsabilidad como tal del Estado, o sea, por supuesto que el Estado tiene que garantizar los derechos de las niñas y de las adolescentes, pero también creo que debe hacerse acompañar por otras actoras como importantes y la sociedad civil. Ahí estamos, pero que realmente no hemos estado en por lo menos en este periodo, en este sexenio, pues no hemos podido tener como una participación tan activa justo por esta limitante y esta criminalización también a la sociedad civil, pero que también creo que es fundamental que veamos como las apuestas que ya hemos logrado, las feministas, las activistas en todo México hemos logrado muchos cambios y ha sido gracias a nosotras que tenemos todas estas leyes y cambios, pero también creo que muchos de los cambios en Tlaxcala se han dado por la buena coordinación
¿no? Que hemos logrado con el personal operativo, con el personal que trabaja día con día con las niñas, con las mujeres, con las adolescentes, pero creo que hace falta voluntad política de quienes dirigen. Creo que eso me parece fundamental y necesario apuntar. Y también creo que eso nos reta, ¿no? En reta, por un lado, desde el nivel familiar, desde el ámbito comunitario, la sociedad y a nivel institucional, primero a dejar de ver a las niñas y adolescentes como solamente como hay de atención prioritaria, también hay que verlas como un área de oportunidad para humanizarlas, para reconocer que necesitamos creer en la infancia y necesitamos creer que las infancias también tienen necesidades, ¿no? O sea, eso es fundamental. Atención integral para ellas creo que es fundamental. Necesitamos nuevos modelos de crianza. Creo que también apostarle a la pedagogía de la ternura, porque siempre hemos pensado que el tema de la violencia ya con que expliques qué es la violencia es más que suficiente, pero creo que tenemos que regresar un poco a ver qué necesitan y qué están pasando las niñas de nuestro contexto, de nuestra comunidad, para saber qué quieren, cómo lo hacemos. ¿Lo estamos haciendo bien o nos regresamos? Porque al final justo la pedagogía de la ternura busca eso, reconocer que también desde una posibilidad del amor fraterno, del amor entre las personas, podemos generar nuevas estrategias. También creo que eso ayuda y motiva al tema del amor propio, ¿no? El amor propio también nos va a permitir reconocer que la construcción que hemos tenido del amor romántico, bueno, pues ha sido una construcción bastante idealizada y que el amor propio nos va a permitir como mirar de otra forma y sobre todo vivenciar los derechos, ¿no? Dejar de ser cómplices de delitos y de acciones que vulneren los derechos de las mujeres creo que es fundamental y necesario porque todavía seguimos pensando que pues las adolescentes, las niñas, pues no son tan sujetas de derechos, ¿no? Y que también, bueno, pues hay que darles un poco, pero realmente ya cuando vemos casos de atención, nos ha tocado muchas veces atender casos de abuso, de violencia, y que difícilmente son atendidos desde una visión real, ¿no? Muchas veces está permeada desde otra situación. Y bueno, pues ya para ir avanzando, creo que también me parece importante qué estrategias podemos utilizar. Bueno, yo creo firmemente que hay que establecer la protección de los derechos en el mismo nivel que otros sectores. Los derechos para todas las personas son necesarias, pero también para las infancias. También creo que es fundamental fortalecer capacidades de las y los servidores públicos, docentes, autoridades, personal de confianza. Hay que generar servicios integrales de calidad y pertinentes. Necesitamos estrategias de atención focalizadas. No es lo mismo trabajar con adolescentes o niñas de comunidades indígenas que niñas con discapacidad, que niñas de una comunidad rural o de una comunidad urbana, porque las necesidades son totalmente diferentes. Trabajar justo nuevos modelos de cuidado y de crianza, y sí necesitamos incluir en la discusión para la política pública a las niñas y adolescentes, porque creo que es necesario. Si nosotros aprendemos a escuchar las necesidades de las niñas y adolescentes, nos permitirá también reconocer qué estamos haciendo bien y qué no estamos entendiendo o construyendo con ellas. Y creo que eso nos va a abonar mucho a cambiar la dinámica que hemos tenido. Identificar y evaluar cualquier programa que hay hacia las niñas también nos va a permitir ver qué está funcionando. Desafortunadamente, en muchos contextos todavía, a pesar de que existen a lo mejor algunas políticas de infancia, todavía no se logran o tienen esta visión que ya les había comentado, adultocéntrica, ¿no? Por otro lado, también nos permiten que las medidas para prevenir, muchas de estas medidas no son ni tan focalizadas ni tan pertinentes y revictimizamos a las niñas, se genera un poco reconocimiento de sus derechos y muchas veces se vulneran más, ¿no? Entonces, digo, con esto voy a cerrar porque nosotras justo tenemos ahora un caso que nos decía el mismo sistema, si yo la quito, la mamá la prostituía, si yo quito a la niña de la abuela, la niña se tiene que ir a orfandad, ¿no?
Y entonces la niña decía, o sea, no me vas a ayudar, porque al final me sacas de un contexto violento para dejarme sin nada. Y entonces tiene razón, o sea, entonces tenemos que responder de otra manera, desde una visión pues mucho más consciente, mucho más pensada en las niñeces, y yo creo que también que no pensemos solamente sacarla y ya, sino cómo respondemos de manera integral, y creo que es un reto que nos toca a todas y todos hacer. Y bueno, pues desde sociedad civil estamos aquí buscando generar nuevas formas, nuevas estrategias, pero siempre pensar que trabajar en territorio nos deja mucho, mucho por hacer y la comunidad siempre nos va a dar, pero también cómo hacemos para responder y responder de manera integral. Muchas gracias. No, hombre, pues muchas gracias a ti, Ros. La verdad es que compartes puntos de vista bien interesantes desde tu trabajo en territorio y es importante que las personas que nos están escuchando lo tomemos muy en cuenta y que comencemos a ver qué podemos hacer para sumar esfuerzos y tejer redes más fortalecidas. Y pues bueno, desde el enfoque de los feminismos retomaste conceptos muy valiosos, así que pues muchas gracias por esto. Les invito a las personas que están conectadas que si tienen preguntas o comentarios las pueden escribir en el chat y les podemos dar lectura y que incluso si alguien se anima a participar con voz después de que el panelista nos den su cierre y despedida, también podemos dar un pequeño espacio para abrir micrófonos. Entonces, pues bueno, les invito a Víctor, a Ana también a estar aquí para responder esta pregunta final, y ya cada quien nos haga un pequeño cierre y la despedida con esta. Em, ¿Qué están haciendo ustedes desde sus espacios para prevenir las violencias a niñas y adolescentes? ¿Quién quiere comenzar? Empezamos con Nat, como estábamos al inicio. Muy bien, gracias. Pues creo que la base siempre va a ser la educación, ¿no? Las comisiones de derechos humanos tenemos grandes oportunidades cerca de nosotras para poder generar los espacios de capacitación, de difusión, de divulgación, para que los derechos de las niñas y las adolescentes no solo sean reconocidos, sino también garantizados. Les comparto que el día de ayer en un programa de radio que tenemos en la Comisión de Derechos Humanos, invité a 2 niñas para que platicáramos de sus realidades y las 2 de escuelas particulares, en donde uno puede suponer que tienen acceso a mucho mayores pues tecnologías, información, otro tipo de educación, no sabían que, por qué se conmemora el Día de la Niña, por qué la importancia de hacer una referencia distinta a los derechos de las niñas y a los derechos de los niños. Consideran que siempre las han tratado igual y que no tienen condiciones de desventaja. Y hasta que vas desmenuzando cada una de las cosas que sí son desventajosas para ellas, les van cayendo 20, si era una niña de 10 años y una de 12. Entonces, si las personas o estas infancias que pueden tener mayor acceso a recursos de todo tipo, no solamente educativos, de tecnología, no tienen el acceso a conocer estas, por un lado, inequidades y por otro lado, pues como las respuestas a estas inequidades, pues entre menos privilegios hay y más situaciones de vulnerabilidad se juntan, más difícil va a ser. Por lo tanto, creo que de las cosas más importantes que hacemos en las comisiones, en este caso en la Comisión de Derechos Humanos, pues son estas áreas de capacitación, de difusión y divulgación que nos permite llegar a todas las escuelas, ¿no? Es muy fácil que a las comisiones de derechos humanos nos abran espacios para hablar de los derechos de las infancias y en general de los derechos humanos, pero también es mucho más fácil tener el acercamiento con la docencia. No así con padres y madres de familia, pero sí con las y los docentes que nos escuchan, nos buscan para poder hablar de estos temas que generalmente van dirigidos a los niños y niñas y que pocas veces creen que ellos lo necesitan. Es algo común, ¿no? Pensar que ya lo sabes todo, o por lo menos lo necesario para seguir haciendo tu trabajo. Es así que creo que desde la Comisión de Derechos Humanos y desde el trabajo que hacemos aquí, desde la Secretaría Ejecutiva,
el tema fundamental para que las realidades de las niñas y las adolescentes cambien tiene que ver necesariamente con la educación, necesariamente con la difusión, y que es un trabajo de todas y todos. No podemos quedarnos solo con maestros o maestras, no podemos quedarnos solo con las niñas y los niños. Se necesita involucrar a las y los empresarios, a los medios de comunicación, por supuesto que a todo el Estado en cuanto a instituciones, y por supuesto que a padres y madres de familia, que es el primer espacio en donde los derechos empiezan a ser violentados para ellas. Muchísimas gracias, Nat. Justo a tiempo. Les recuerdo, aquí ya estamos cerrando con un par de minutos nada más con su respuesta a esta pregunta. Entonces, Víctor, ¿qué estás haciendo tú desde tus espacios para prevenir las violencias contra niñas y adolescentes? Gracias. En mi espacio como padre, acompaño a mi hijo en crear una forma de ser escuchado, pero también de escuchar a sus pares, a sus parejas, a su pareja, brindarle confianza. Otra forma de compartirnos como papá y mamá, como en ese acompañamiento que necesitan en esta edad de los 10 a los 15 años. Y es complejo porque todo el tiempo me rebota para cuestiones que nuevamente entro con el conflicto chin, y si voy por otro lado, y eso que decía Rosario, a veces digo, bueno, pero es que es algo que a lo mejor yo aprendí que tenía que ser así. Y en ocasiones suelo depositarlo nuevamente en mi hijo. No, a ver, las cosas tienen que ser de esta manera, ¿no? Y me rebota en ese momento no en contradecirme, pero sí en poner su punto de vista. Eso de ser escuchado es importantísimo. Y tenemos que tener una capacidad como adultas y adultos de poder dar esa apertura para ser escuchados. Desde ese lugar como papá, en el área de la psicología en los hospitales, nuevamente escuchar a esas niñas, niños, hacer un trabajo, siempre jalar a las familias, papá, mamá, a las redes de apoyo que se encuentran, pero siempre mirarlas, no, lo que hago es dejarlas de ver como un problema y que se dejen de ver ellos y ellas como un problema, para que puedan tener diferentes alternativas ante lo que viven y crear sus propios espacios seguros. Y otra de las chambas bien importantes que escuché a Rosario mencionar y que es cierto, es lidiar todo el tiempo con el personal de salud, que es en una atención que llegue para un adolescente, bueno, estar todo el tiempo sensibilizando y hablando bajo normativas de por qué tenemos que dar esa atención, por qué la pediatra o el pediatra tiene que dar esa atención, por qué la de urgencia tiene que hablarle desde ese lugar, por qué es importante respetar sus derechos. El principio, este, pro persona, ¿no? Muchas otras cosas que se olvidan y que todo el tiempo es un desgaste. Creo que eso es importantísimo, lo quería mencionar. Creo que muchas y muchos hacemos desde donde estamos, y eso es válido, y desde ahí vamos gestando cosas, vamos gestando situaciones, aunque seamos las personas incómodas ya en los centros de trabajo, ¿no? En ocasiones de, ay, ahí viene el psicólogo, el incómodo, ¿no? Porque siempre quiere que busquemos esto y esto y esto, porque es más chamba, porque es más desgaste, porque es más tiempo, porque es más y más y más. Y bueno, pues también desde el área de la docencia, todo el tiempo estar trabajando, a veces está incómodo también, ¿no? Porque en los temas de psicología o desde los procesos psicoterapéuticos, pues bueno, también incursionar desde la perspectiva de género es importantísimo para poder ir mirando estas desigualdades en las que se viven en la actualidad. Eso es lo que hago desde los lugares en los que me encuentro. Gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias a ti, Víctor, por compartir también esta parte, incluso pues muy desde lo personal. Y Rosario, ¿qué nos puedes compartir para dar respuesta a esta pregunta? Muchas gracias. Pues justo estaba pensando qué hago y pienso que, bueno, ahora todo lo del proyecto, pero también desde hace mucho está justo trabajando el tema de las infancias, y lo primero es aprender a escuchar las necesidades de las niñas y de las adolescentes, que me parece fundamental. Nosotras, y digo nosotras porque quiero decir que no voy sola. El trabajo que hacemos en Tlaxcala todos los días, es en territorio, en escuelas, en comunidad, en toque de puertas, en estar hablando con las autoridades,
pues tiene que ver con un equipo que hemos construido una red muy amplia, ¿no? Y que estamos trabajando en los municipios de Tlaxcala, ¿no? Principalmente en San Pablo del Monte, en Chotempa, en Tetlanoca, ¿no? Pero también en otros lugares donde estamos haciendo mucho trabajo y en toda la entidad como tal, buscando que las condiciones también de vida de las niñas cambien y cambien a partir de la escucha, del trabajo con ellas, del pensarlas como sujetas de derecho, del reconocer que hay cosas que no han funcionado y también de ver cómo podemos hacerles. O sea, a veces la información es muy valiosa y no llega, entonces, ¿cómo le hacemos para que realmente llegue, ¿no? Por otro lado, sí tengo que hacer este papel de sensibilizar, ¿no? Y que, como dice Víctor, sensibilizar a quien recibe estos casos, ¿no? Que tiene que ver que a veces uno se molesta y dice, no lo está haciendo bien, pero bueno, pues a ver, le voy a enseñar ahora de otra forma, que lo haga bien, que atienda bien a la usuaria cuando llega por una situación de violencia sexual, bueno, que le tiene que dar los retrovirales, bueno, pues que tiene que pedir, puede hacer una denuncia, ¿no? Que no necesita denunciar para un aborto, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que a veces son cosas mínimas, que a veces decimos, no es cierto, no lo estamos haciendo. Claro que sí, lo hacemos día con día, buscar al Ministerio Público para las órdenes de protección, no, estamos buscando la Procuraduría del Menor para que realmente atiendan este caso. Entonces, la sensibilización es una cosa que por lo general estamos haciendo y estoy haciendo con las autoridades, ¿no? La incidencia política y pública, pues que también nos va a permitir tener leyes, ¿no? Que justo estamos por subir una iniciativa de ley que tiene que ver con la prohibición del matrimonio infantil, ¿no? Y que es súper necesaria, a pesar de que en Tlaxcala ya está regulado y a nivel federal también, pero en Tlaxcala todavía había muchas lagunas y bueno, ha sido la participación con las niñas lo que nos ha traído a decir, ustedes son las expertas, entonces ayúdenos y bueno, ahí estamos, ¿no? En este proceso también de incidencia, en la capacitación, pero pienso que también en la transformación de vidas. Creo que nadie que esté en un proyecto como este o que esté haciendo un trabajo con niñas y adolescentes no modifica sus conductas, ¿no? Para mí es también una forma personal, familiar y hasta de contexto es también pensarme cuántas veces yo he violentado, vulnerado, generado otras formas, ¿no? Que no son tan, no decir tan adecuadas, pero sino que vulneran a otras personas incluyendo a las niñas. Y entonces es repensarnos, es transformar también hasta nuestra visión y mi visión profesional también, ¿no? Por otro lado, también es la construcción del empoderamiento de las niñas y adolescentes, que creo que si podemos abrir camino para que más niñas y adolescentes tengan esta posibilidad y no como no sean justo el futuro, sino son ahora y los derechos tienen que hacerse valer ya y justo eso, reconocerlas como que son parte de esta sociedad y que nos importa y que me importa a mí trabajar por ellas, pero que también requiero que ellas se sientan seguras estando con profesionales como nosotras haciendo un trabajo de transformación, no solo de vida, sino también de la realidad que enfrentan y viven en nuestro estado. Entonces, para mí es valioso el trabajo en territorio y que nos ha dejado muchas experiencias y que de manera personal también me reta todos los días a pensar de cómo las violencias atraviesan tan fuerte a las niñas y adolescentes y cuánto puedo hacer como profesional, ¿no? Desde la ciencia social, pero también cuánto puedo hacer desde lo que hago como activista para transformar y para ayudar y acompañar estos procesos y que siempre es insuficiente, pero el granito que hacemos o el que damos es necesario para hacer una transformación personal y de vida de las niñas. Gracias. No, muchísimas gracias nuevamente a ustedes, al estrés. Y justo tenemos un comentario que aquí nos hizo llegar Argelia Ramos, que nos menciona, ¿sería adecuado considerar una reeducación de nuestra sociedad? Y lo dice así como con mucha efusión, ¿no? Porque sí, justo creo que podemos hilar las tres participaciones de ustedes, pues es algo que necesitamos hacer. También tenemos una pregunta que no sé quién se anime a responderla de manera breve. Edith nos comenta, me parece interesante y preocupante el panorama que nos muestran. Mi pregunta es, desde los espacios educativos, ¿cómo podemos contribuir a mejorar las condiciones de niñas y adolescentes? ¿Quién dice yo? Yo Creo que puedo dar,
si quieres, Ah, muchas algo gracias. como muy puntero, ¿no? ¿Qué podemos hacer de los espacios docentes? Pues creo que empezar por uno mismo, por una misma. O sea, dejar de reproducir estereotipos y roles de género ayudaría mucho para que las niñas y las adolescentes dejen de creer que están hechas solo para procrear o solo para estar en casa o solo para realizar ciertas actividades. Eh, la reeducación de la que hablaban hace rato se viene transmitiendo, se viene empujando desde el feminismo desde hace décadas. Y empezamos a ver ya hace un tiempo estos resultados. Ya vemos cómo hay espacios que las niñas han ido ganando y que van acompañadas de mujeres que también hemos ido ganando espacios. Así es que la reeducación inició hace décadas, pero los resultados tardan en verse porque es muy difícil ir contra el sistema patriarcal, es muy difícil ir contra el machismo porque es algo que nos enseñan desde que nacemos y es complicado reestructurar esas ideas, pero justamente la educación y el analizarse desde adentro para poder transmitir a la gente a la que le estamos educando diferentes formas de ver la vida, porque bien lo decía Mafalda, y otro mundo es posible. Sí es posible con la educación y con este tipo de proyectos que ayudan a empujar justo los cambios sociales. Pues muchísimas gracias, muy bien contestada. Sinceramente, creo que también esa es una postura que tenemos desde la organización, es fundamental como esta parte. Y pues no sé si alguna otra persona asistente tuviera algún otro comentario, pregunta. Pues bueno, estamos ya por cerrar. Y pues de verdad muchísimas gracias a las panelistas, al panelista por otorgarnos estas reflexiones tan importantes, por regalarnos un ratito de sus tardes, de su agenda. Y pues yo agradezco la oportunidad de poder compartir este momento, intercambiar aprendizajes, conocer de ustedes y compartir el espacio, aunque sea virtual. Entonces, pues ya estamos pues cerrando nuestro foro virtual. Antes de terminar mi participación, quiero comentarles que desde Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia AC, pues tenemos a su disposición de las personas que nos están escuchando materiales y muchos recursos referentes a las temáticas planteadas el día de hoy para que puedan revisarlos. Son para ustedes, para utilizar en sus espacios laborales, académicos, comunitarios, familiares y donde sea. Entonces les invitamos mucho a seguirnos en nuestras redes sociales como @equidadmx para que conozcan más de nuestro trabajo y esos recursos en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales. Ahí vamos a seguir teniendo estas convocatorias, invitarles a seguir participando en estos espacios y pues nuevamente agradecerles a las panelista. Y bueno, por aquí tenemos otro comentario: excelentes ponentes, gracias por compartir sus conocimientos, justo. Y bueno, nos preguntan dónde podemos obtener ese material. Todos nuestros recursos informativos y de difusión están en nuestras redes sociales. Vuelvo a repetir, @equidadmx, YouTube, Facebook e Instagram. Ahí pueden encontrar distintos recursos que les pueden ser bastante útiles. No sé si alguna o Víctor quieran hacer un último comentario o ya nada más abrir su micrófono para despedirnos y dar por terminado este foro. Bueno, ¿qué podemos hacer desde la educación? Rápido, construir espacios desde la cultura de la paz. Creo que también es importante no solamente estar hablando de violencias, ¿no? Sino a la alternativa, ¿no? Algo diferente. Y el material, bueno, yo hablé de la normativa 046 y 047, se puede googlear y ahí aparecen especificaciones de qué se tratan esas. Agradezco el espacio, muchas gracias. Gracias a ti por puntualizar este punto. Ros, ya nada más para que te despidas brevemente. Muchas gracias. Yo creo que mucho por hacer y que creo que sigamos construyendo en colectividad y eso ayuda muchísimo. Que tengan muy buena tarde y también nos pueden buscar como de Ser Tlaxcala. Ahí también tenemos material de difusión y ahí podemos colgar más información para ustedes en todos los temas que trabajamos. Gracias. Así es, pues bueno, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y pues a seguir trabajando para que las niñas y adolescentes habiten comunidades libres de violencias y promovamos su empoderamiento, como ya lo mencionábamos acá.
así como el cumplimiento de sus derechos humanos en este y todos los días de las niñas. Hasta la próxima, muchas gracias.